buenas tardes, sean bienvenidos a Síntesis de Salud. Hoy, como todas las semanas, tenemos muchas informaciones del área de la salud, tanto nacional como internacional, para compartir con todos ustedes. Como todas las semanas, me hago acompañar del doctor Andrés Reynoso. Bueno, bienvenidos todos a este fin de semana en el debate noticioso por Frecuencias Dominicanas, el circuito, específicamente el canal 16. Y una noticia importante que no es de salud, pero afecta a la salud, fue la de declaraciones que dio la sindicalista de los maestros, la licenciada Cabrera, de que encontró libros vigentes de literatura, geografía, en la basura. En los alrededores del ministerio. En los alrededores del ministerio. Yo creo que eso debe inmediatamente investigarse, porque son libros vigentes. Entonces debe hacerse una investigación exhaustiva de la licenciada Cabrera, que dicen que encontraron cajas de libros de geografía, de literatura, de francés vigente, que ahora lo están comprando, Luisa, que ahora lo están comprando. Así que importante estas informaciones en el Ministerio de Educación, que parece que no hayan que hacer con los cuartos. Bueno, otra noticia también importante, Reynoso, pero esta es del área de la salud. Es una nueva droga que se está comercializando en la Florida. La droga se llama la flaca. Dicen que la droga tiene efectos más elevados que usted consumir la cocaína y es bastante económica. Dicen que cuesta lo mismo que cuesta una hamburguesa allá en Miami, y los efectos son letales para los jóvenes que están consumiendo esta droga. 32 muertos van. Ya han tenido desde hace 9 meses, Reynoso, que empezó a circular, o mejor dicho, que las autoridades se dieron cuenta que esta droga empezó a circular en Miami, y ya hasta el momento van 32 jóvenes que han perdido la vida por sobredosis de esta droga que se llama la flaca. Ya empezaron una campaña de concientización allá en la Florida para informarle a los jóvenes de las consecuencias de consumir esta droga llamada la flaca. Ojalá que no venga aquí, que aquí les gustan copiar mucho esta situación. Y Luisa, buena noticia, la FDA al punto de aprobar la Viagra femenina. Dice que esta estimula la dopamina y la serotonina, que son hormonas estimulantes del placer, y que ya está al punto de aprobar la Viagra femenina para aquellas personas que tienen una disminución del apetito sexual, especialmente del sexo femenino. Eso es una buena noticia para ustedes y para nosotras. Sí, porque uno creía que como que no era factible, y ya se está ventilando la FDA de aprobar, patentizar este medicamento de estimulación para que haya ya equidad. En 2 ocasiones la había rechazado la FDA. La Viagra femenina, le dice. Bueno, buena noticia para las que tienen ese problema. Entonces, realmente para terminar este bloque, vamos a unirnos todos en esta veda de que de 30 productos, sí, 35. 35 productos del gobierno de Haití son unos ingratos, Son unos ingratos. Son unos ingratos, Reynoso, pero yo realmente no sé cómo funcionan las autoridades aquí en el país, porque recordemos la veda de huevos que ellos también nos impusieron a nosotros, porque decía que aquí había la gripe aviar, y luego se comprobó que no era cierto. Entonces, si usted ve que ese mercado es tan vulnerable, ¿por qué usted no explora otros mercados? Y Haití que quede en un segundo o un tercer plano. ¿Por qué no lo hacen? Entonces ahora se impuso otra veda en represalia porque estamos aplicando el plan de regularización. Que es una soberanía, es un derecho de nosotros. Exacto, plan que todo país tiene la libertad, todo país libre y soberano tiene la libertad de aplicar sus leyes migratorias, y nosotros no somos la excepción. Pues ellos nos están sobornando, imponiendo una veda y no dejando entrar 35 productos. Un chantaje. Lo bueno es que hay una unificación de criterios, casi todos los dominicanos, incluso con estas declaraciones del alcalde de Nueva York, Di Blasio, desafortunados, pues todos nos hemos unido
y realmente no nos van a coger los huesos los haitianos, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está llena de haitianos. La universidad solamente. Las maternidades llenas de mujeres. Entonces, definitivamente. Y yo pienso, Reynoso, que demasiada benevolencia. Esta gente hay que dejar con la benevolencia. Así que vamos a este primer bloque en la parte comercial y regresamos en Síntesis de Salud. La delicada pulpa de la carambola es rica en fibra vegetal, produciendo una acción suavizante y laxante sobre el intestino. Contiene vitamina A, B y E y además es rica en vitamina C. La carambola contiene todos los minerales necesarios para una dieta saludable. Nuevamente siguen las investigaciones del licenciado Robert Delorbe en su sección Medicina Preventiva. La leche de almendra es una de las mejores alternativas a la leche de vaca y es una leche que se asimila mucho mejor por nuestro organismo que la leche del mamífero. ¿Cuáles son las propiedades de la leche de almendras? En primer lugar, la leche de almendras nos ayuda a reducir los triglicéridos y el colesterol alto en la sangre. Al no contener lactosa es muy recomendable como alternativa para las personas que no la toleran y además es una leche que es mucho más fácil de digerir por nuestro sistema digestivo. Las personas que tienen gastritis o problemas estomacales también se benefician mucho del consumo de esta leche, siendo una leche recomendada para los casos de vómitos o diarreas gracias a su contenido o potasio. También beneficia la salud del color, ya que contiene fibra de los dos tipos, la soluble y la insoluble, que protege las paredes de los intestinos. Si comparamos las calorías de la leche de vaca con las calorías de la leche de almendra, tenemos que mientras un vaso de leche de vaca contiene 86 calorías, en uno de leche de almendra tenemos 1,70. Su composición es de 62 gramos de hidratos de carbono, 12 gramos de proteínas, 10,5 gramos de grasas saludables y 4,5 gramos de fibra dietética. Pero además es un alimento que contiene vitaminas A, D y E, omega 6 y minerales como el calcio. Para Síntesis de Salud, Robert Delorbe. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero.
Continuamos en esta presentación por el circuito de frecuencias dominicanas, canales 24, 69, específicamente el 16. Estamos en el canal de YouTube, solamente usted tiene que darle Síntesis de Salud y por Smart Televisión, la imagen, la televisión inteligente, usted ve uno a uno todos los programas de Síntesis No, y de también Salud. si usted tiene su celular, si usted tiene internet, usted entra a YouTube y también ahí usted ve también Síntesis de Salud. Pues cambiando radicalmente de tema, tenemos que las grasas trans que están en la margarina, el cerdo, pero que estas grasas son las que obstruyen las arterias, produce el infarto y el accidente cerebrovascular. La FDA en Estados Unidos está retirando una serie de alimentos que tienen las grasas trans, que son las grasas dañinas. La que dicen la grasa mala, el colesterol malo, ¿verdad? El LDL, pues aceite que están hidrogenados precisamente con esas grasas que tienen la virtud para el comerciante de preservar el alimento, pero al ser humano le dan duro, porque le tapa las arterias, esas coronarias que usted ve que hay que hacer bypass, son con esas grasas trans que viene de la margarina, de la mantequilla, viene del cerdo y de otros alimentos que se fabrican hidrogenados para hacer esa grasa y provocar estos problemas. Así que muy bien de parte de Salud Pública de Estados Unidos de retirar todos los alimentos que tengan grasas trans, que son las grasas que producen el colesterol malo y taponan las arterias y viene el infarto y el accidente cerebrovascular. Una de las principales causas de muertes en el mundo, el infarto. Sí. Otra noticia importante, Reynoso, es que los restaurantes de los Estados Unidos se ven en la obligación de hacer frente a un aumento de precios en los huevos ante la escasez debido a un brote que se registró de gripe aviar, que liquidó millones y millones de pollos en granjas comerciales allá en los Estados Unidos. Los restaurantes se han visto en la obligación de retirar esos platos que contienen los huevos porque la gripe aviar está afectando allá en los Estados Unidos y han tenido que eliminar muchísimos... Una crisis en los restaurantes, porque una de las comidas... Los desayunos. Sí, una de las comidas preferidas del americano son los huevos. Los huevos. Y aquí nosotros tenemos el mismo riesgo y nos los estamos comiendo, los huevos. Es decir, que ha provocado toda una crisis en los restaurantes, cierre de restaurantes, porque uno de los principales alimentos es el huevo en el desayuno allá en Estados Unidos. La gripe aviar o H5N2 comenzó afectando pavos comerciales en el medio oeste y granjas de pollo en la primavera, que concluyó ya hace poco. Y hasta la fecha, 48 millones de pavos y pollos han muerto o han tenido que sacrificarlo para evitar la propagación del virus de la gripe aviar. Y para cerrar este bloque, las informaciones que da el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, para la infancia, de que 289,000 mujeres madres en el mundo mueren a causa del parto. Durante el parto. Llama mucho la atención eso, Luisa, que tenemos una de las tasas más altas de mortalidad materna en un proceso fisiológico como es el parto. Sí, es natural. Es natural, que no debe pasar nada. 289,000 madres mueren al año en el mundo, que no debe ser. Y eso es uno de los objetivos del milenio para Era este año. uno de los objetivos. Pero lamentablemente no. Así que continuamos, nos vamos en la parte comercial y regresamos en breve. La delicada pulpa de la carambola es rica en fibra vegetal, produciendo una acción suavizante y laxante sobre el intestino. Contiene vitamina A, B y E y además es rica en vitamina C. La carambola contiene todos los minerales necesarios para una dieta saludable.
Veamos qué hallazgo médico nos tiene nuestra compañera Indiana Ortega en esta semana. Científicos estadounidenses han descubierto una nueva terapia basada en anticuerpos que podría reducir la cantidad de virus de la inmunodeficiencia humana presente en la sangre de una persona infectada. Investigadores han realizado el primer ensayo en humanos de una nueva generación de los denominados anticuerpos ampliamente neutralizantes, capaces de contrarrestar numerosas cepas del virus VIH. En una persona infectada con el VIH existe una lucha entre el virus y el sistema inmunológico que se defiende de ese agente extraño que ha invadido el organismo. A pesar de que el cuerpo produce anticuerpos para atacar el virus, este muta constantemente para escapar y logra mantenerse en todo momento unos pasos por delante de los anticuerpos. Esta nueva investigación ha encontrado que la administración en un anticuerpo potente llamado 3-BNC-117 puede sorprender al VIH con la guardia baja y reducir su carga viral. Los anticuerpos ampliamente neutralizantes se producen de forma natural entre el 10% y el 30% de las personas con el VIH, pero solamente lo hacen varios años después de haberse producido la infección. Los científicos han aislado y clonado el anticuerpo 3-BNC-117 obtenido de pacientes de larga duración y lo han aplicado a individuos infectados más recientemente con el fin de probar su eficacia. Para Síntesis de Salud, Indiana Ortega. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días, luego del reporte, recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Buenas tardes para todos, sigan en sintonía con Síntesis de Salud. Y una noticia importante para aquellos pacientes que tienen Parkinson y no han podido controlarse esos temblores debido a un problema neurológico, pues hay un dispositivo especial que se lo están ya poniendo con mucho éxito en Estados Unidos que controla los temblores, Luisa. Resaltar este avance de la medicina, donde estas personas que sufren de Parkinson y que muchas veces se deprimen, pues van a tener un dispositivo especial insertado que va a evitar esos controles involuntarios que da el Parkinson, un avance de la medicina.
Así es, esta semana también se logró información de que residentes en Santiago, Reynoso, se quejan del agua contaminada que está afectando a un sector allá. Y esa problemática, según dicen ellos, tiene más de 6 años y hasta el momento ninguna de las autoridades competentes han ido a resolverlo. Cuando ellos van a la CAS le dice que no, que ese problema no le compete a ellos. Pues mientras tanto, esa agua contaminada está ahí, donde ya niños han caído en esa agua y suerte que hay un vecino cerca y puede sacarlo a tiempo y han evitado pasar una desgracia, pero todos sabemos las consecuencias de usted tener una agua contaminada ahí, una cloaca constante, todas las enfermedades que genera ese tipo de situación. Bueno, también si la mantienen uno, aquí hay como 100. Aquí. No, pero en ese sector tienen más de 6 años con ese problema y no lo han resuelto. Bueno, pues en Estados Unidos, cambiando a otro tema, aumentó la natalidad. La natalidad en Estados Unidos es de un 12 por cada 1000 habitantes. Entonces aumentó ligeramente a un 13. Y precisamente otra parte importante es que lograron disminuir los nacimientos en adolescentes. A pesar de que aumentó unos 0.5 o 1 punto la natalidad en Estados Unidos, pues disminuyó la natalidad en las embarazadas. Es decir, que la terapia sexual, la educación, está dando efecto. Allá pues anda... el índice de natalidad en el adolescente anda por 26, aquí anda como por 200, por cada 1000 habitantes, por 200 anda aquí, allá es 26. Así que despedimos este bloque y regresamos ya con la parte final de Síntesis de Salud. No se pierda bajo ningún concepto la entrevista que vamos a tener con Carlos Manuel Durán, nuestro sexólogo. La delicada pulpa de la carambola es rica en fibra vegetal, produciendo una acción suavizante y laxante sobre el intestino. Contiene vitamina A, B y E y además es rica en vitamina C. La carambola contiene todos los minerales necesarios para una dieta saludable. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. La ARS Salud Segura es una unidad corporativa del IDSS comprometida con la salud de los trabajadores dominicanos. Durante más de 65 años, una amplia red de prestadoras de salud altamente calificadas y certificadas en servicios de atención primaria y de alta complejidad. Además, Salud Segura cuenta con centros privados de salud, laboratorios e imágenes en todo el territorio nacional. Y sobre todo, sin pago adicional. No pagues diferencia. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Buenas
Buenas tardes, Frecuencias Dominicanas. ¿Cómo están ustedes? Estamos en la parte estelar de Síntesis de Salud, que es la entrevista médica. Y esta tarde de fin de semana tenemos nada más y nada menos que a Carlos Manuel Durán, sexólogo, para debatir, Luisa, importantes temas. Me imagino que no tan solo uno, sino lo que se le ocurra en este debate de fin de semana, cubierto para todo el mundo a través de la magia del Internet. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno. Muy bien, gracias a Dios, y un placer tenerlos aquí en nuestro programa Síntesis de Salud, que hoy queremos conversar con usted sobre sexualidad. Usted es médico sexual. Pues vamos a darle herramientas a los padres de cómo pueden abordar el tema sexual con los hijos desde temprana edad. Todos sabemos que nuestros hijos están muy expuestos a través de la internet, las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para que esas informaciones que lleguen, seamos nosotros, vamos a decir, los primeros en informarlo, y no que sean los medios de comunicación, la internet y las redes sociales, que se encarguen de mal informar a nuestros hijos? Así es. Mira, hay algo muy interesante en esto, y es que cuando se habla de la educación sexual de los hijos por parte de los padres, lo primero que pensamos es en contenido. Lo primero que pensamos es en información. Y hay algo que es real, y es que antes que nosotros informar, lo que debemos hacer fundamentalmente es formar. ¿Y cómo se forma? Se forma a través del ejemplo. O sea, en primer lugar, los padres le transmitimos a los hijos todo lo que tiene que ver cómo ellos comportarse en esa área de su vida que tiene que ver con la expresión sexual, como nosotros nos comportamos, en este caso, con nuestra pareja, con la mamá, en este caso de ellos, y yo como padre, en este caso, en el caso de los padres. Y realmente hoy en día es un tema, sobre todo para los padres de familia, es un tema que le provoca mucha ansiedad a los padres, porque muchos de ellos no están informados, sobre todo en lo que tiene que ver con los contenidos. Y entonces lo que hacen es que empiezan a utilizar una serie de tabú, muchas veces quieren salirse, quieren evadir el tema y todo eso, salirle huyendo, como quien dice. Y cambiarle el nombre a las partes sexuales. Entonces, porque como ellos no dominan mucho a veces los términos, y no lo dominan porque realmente no se han dedicado a formarse. En este caso, como nos formamos para tantas cosas en esta vida, muchos de esos padres son, a lo mejor, desde el punto de vista profesional, son muy buenos, pero entonces en ese aspecto no saben necesariamente a veces cómo desarrollarse. Carlos, y hay un asunto que a los padres se les ha complicado la situación con esto del internet, porque antes les era más fácil dar informaciones distorsionadas porque no había tantos medios de comunicación como ahora. Exactamente. Entonces lo primero que tienen que formarse somos nosotros los padres, para luego entonces transmitir eso a los hijos. Exactamente, y más que formarse, sobre todo saber que es con el comportamiento. Los hijos se dan cuenta cuando los padres no dominan, por ejemplo, un tema, pero también se dan cuenta cómo el padre, por ejemplo, una manera de cómo nosotros, por ejemplo, enseñar a cómo un hombre debe tratar a una mujer, es cuando los hijos ven cómo su padre trata a su mamá. En este caso, una manera de cómo las hijas y los hijos ven cuál es el comportamiento de una mujer ante un hombre, es cuando ven también cómo su madre también trata a sus padres, y cómo ellos se manifiestan cariño, cómo ellos son afectivos, cómo ellos conversan, cómo se tratan uno al otro. Y esas son de las cosas fundamentales que hay que enseñar. Por eso que mi papá hábilmente, cuando le dicen que mi madre luce muy bien, él se adelanta y dice que es el buen trato que le da. Exactamente, eso es. Entonces ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son los conocimientos que tenemos que quizás que transmitir a los hijos, pues ya tenemos la ayuda, como tú decías, Reynoso, del internet, a pesar de que en el internet no hay muchas cosas científicas con relación al sexo. Tú marcas la palabra sexo o sexualidad en internet y lo primero que te aparece es mucha pornografía. Exacto, en este caso. Y entonces muchas veces los hijos, eso muchas veces cuando van al internet es lo que tienen en primer lugar en este caso. Pero hay algo que es muy importante. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, la educación sexual de los hijos se inicia desde que el niño nace. Y no desde que nace, no desde antes de nacer, en este caso.
porque tú lo sabes, Reynoso, las percepciones que tiene ya en este caso la criatura dentro del útero de la mujer con el exterior y sobre todo con la parte que tiene que ver con lo emocional. Que va percibiendo emociones desde que está intrauterinamente. Exactamente, exactamente. Entonces, los niños cuando están pequeños, hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que tenemos que saber diferenciar, que no es lo mismo que nosotros los adultos. En los niños, por ejemplo, no hay genitalidad. En los niños no necesariamente hay, vamos a decir así, erotismo, no hay pasión. Los niños no saben de eso. Los niños lo que están es en contacto con su cuerpo, tienen mucha curiosidad y al estar en contacto con su cuerpo, entonces hacen cosas que nosotros creemos que lo traducen a como nosotros nos comportamos. Lo sexualizamos. Exactamente. Por ejemplo, cuando los niños se tocan su partecita, cuando los niños disfrutan, en este caso, de su pene, se tocan su vulva. Que sería otro tema ya, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero sin embargo, entonces, ¿qué hacemos muchas veces los padres? Que ya transmitimos eso como algo nocivo. Y lo primero que tenemos que transmitirle a los hijos es la parte positiva, o sea, lo positivo de la sexualidad. Lo positivo, porque eso es muy importante. Entonces, en la manera de cómo nosotros nos comportamos con ellos, en la manera de cómo compartimos con ellos, cómo le hacemos ver, por ejemplo. Mira, hay una de las cosas que yo admiro mucho en este caso dentro de la parte de la vida religiosa, dentro de la iglesia, es que cuando se habla de educación sexual, hablan de educación para el amor. Se hablan de educación en el amor. Porque cuando formamos los hijos en el amor, los estamos formando prácticamente de manera total, incluyendo lo sexual en este caso. Y más que lo sexual está muy ligado en este caso al amor. ¿Por qué? Porque es una manera es una expresión, es una manera de cómo compartimos en este caso, en esa esfera, el cuerpo, pero también cómo compartimos los sentimientos, lo que sentimos hacia la otra persona. No solamente lo genital, sino también lo afectivo, en este caso el abrazo, el calor, el trato, todo eso. En sus canales están ustedes mirando al doctor Manuel Durán, Carlos Manuel Durán, experto en psicología, pero específicamente en la parte sexual. Un plato fuerte para este fin de semana. Y a mí se me ocurre preguntarte, Carlos, la educación, hoy más que nunca, la educación sexual debe partir de la casa. Porque es que los medios de comunicación te distorsionan y el que está al lado te distorsiona. Entonces, yo creo que son básicas las herramientas de enseñanza de los padres. Y para yo terminar esta intervención mía en esta parte, preguntarte que si aquella herramienta que se usaba de la cigüeña, que dónde viene yo, que lo que pasa es que la cigüeña me trajo, para no tocar la parte sexual. Son dos preguntas en una. Okay. Mira, tenemos que ser auténticos a la hora de comunicar con los hijos. En este caso, tenemos que llamar las cosas por su propio nombre. Los niños, claro está, la educación a ellos se le imparte de acuerdo a su proceso que ellos van siguiendo, pero eso no quiere decir que tenemos que utilizar diferentes términos. Por ejemplo, cuando el niño nos hace una pregunta y que se refiere, por ejemplo, a su popolita, como dicen a veces, por decir así un nombre muy común, no, hay que decirle en este caso que eso se llama vulva desde ese momento, para que él tenga ya conocimiento propio de lo que es su cuerpo, y que la vulva es parte de su cuerpo, el pene es parte de su cuerpo, y es una parte también muy importante, incluso que hay que cuidar y que tiene una función también importante en el ser humano. Cuando nos hablen, por ejemplo, sobre cómo vienen al mundo y todo eso, explicarle a un niño, por ejemplo, lo que es el coito, ese tipo de cosas, quizás no es quizás lo más adecuado, pero sí hay que decirle que papá y mamá, cuando se quieren, cuando se aman, en este caso, se manifiestan cariño. Nada de la cigüeña, entonces. No, nada de la cigüeña, se tocan y se ponen en contacto sus genitales. Cuando papi introduce el pene en la vagina de mami, entonces... Carlos, así mismo hay que decirlo. Así mismo hay que decírselo, porque usted no está diciendo nada sobrenatural, ni está diciendo nada Luisa malo. Se está poniendo roja. Está hablando sobre lo natural, y tenemos que hacerlo, y eso tenemos que hacerlo con naturalidad. Tenemos que hablar de sexo con los hijos, así como hablamos de comida, así como hablamos de ropa, como hablamos de vacaciones, como hablamos de cosas que a ellos les gustan, en este caso de los juguetes y todas esas cosas. Tenemos que hablarlo así con naturalidad para que ellos lo vean así.
así. Los hijos se dan cuenta cuando los padres, por ejemplo, tenemos restricciones, cuando tenemos prejuicios, en este caso, los hijos se dan cuenta de eso y entonces ya empiezan ellos a tener ya desde esa etapa, empiezan a tener una connotación negativa, algo oscuro sobre las relaciones sexuales o sobre la sexualidad en este caso, y ya desde ese entonces empiezan los mitos y empiezan los tabú. Doctora, a mí me pasó una situación, yo nunca me he atrevido, o me atreví, mejor dicho, a hablar así tan llano con mi hija sobre ese tema de la penetración, de que luego de que se introduce el pene en la vulva, la mamá tiene un bebé, etcétera. Nunca traté ese tema con mi niña a ese nivel. Pues en el colegio sí lo trataron. Y mi niña cuando llegó a la casa, yo no estaba en la casa, pero ella no aguantó y tuvo que soltar la información y estaba ansiosa de que yo llegara para que le confirmara a Reynoso si era cierto que para ella nacer, mi esposo tuvo que penetrar en la vulva y luego entonces ella nació, porque ella no lo creía y tenía tan náuseas. Entonces yo me vi en una situación incómoda. Le tiró al cuello, Carlos. Difícil porque me dio mucha risa, pero a la vez me sentí un poco nerviosa y no quería que ella se diera cuenta de que yo tenía miedo de abordar el tema. Yo lo que le dije, sí, mi amor, tu profesora está en lo cierto, pero me sentí un poquito mal porque yo quería ser la primera en tratar ese tema con ella, pero en el colegio se me adelantaron, o yo mejor dicho, tardé mucho en abordar ese tema, Luisa. En ese tema con ella. Entonces yo quiero que le expliquemos a los padres a qué edad, o sea, usted dice que desde que el bebé está pequeño, pero ¿cuándo podemos hablarle del coito y de la reproducción a nuestros hijos? ¿Cuál es la edad correcta o si hay que empezar desde un inicio? Mira, lo primero que tenemos que demostrar a nuestros hijos es que somos seres preguntables, que debemos ser padres preguntables. Muchas veces con nuestra actitud le demostramos muchas veces a esos hijos que no somos personas preguntables y por eso no nos preguntan y prefieren preguntarle a otra persona o enterarse por otra vía. Tenemos que demostrar que somos preguntables y somos preguntables como cuando ellos cada vez que nos preguntan cualquier cosa que nosotros se le podemos responder o si no podemos respondérsela, tenemos que ser honestos y decirle, mira, no sé ahora en este momento cómo responderte, pero sí te prometo que lo voy a investigar y prométalo. Oye, si lo vas a prometer, busque la información lo más pronto posible y trate de responderle. Es lo primero. Tenemos que responder a los niños de acuerdo a, según las inquietudes que ellos vayan teniendo y según las preocupaciones que ellos vayan haciendo. Y cuando nos pregunten, en ese momento hablamos de eso. Ahora, sin importar la edad, entonces. No, sin importar la edad. Incluso es fundamental, por ejemplo, ya te digo, que la primera información o lo primero que nosotros hacemos es cuando nosotros, por ejemplo, compartimos con ellos. Por ejemplo, es bueno que los padres en este caso tengan contacto con los niños cuando están pequeños, en este caso, que es cuando ellos están en esa etapa que ellos están descubriendo su cuerpo, aproveche y báñese con ellos, váyase con ella, en este caso. Y cuando le hagan preguntas y se queden mirando su parte o lo que sea, y usted le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué tú quieres saber? Y cosas, usted le puede aprovechar ese momento también para eso. Cuando usted también está caminando con ellos, cuando sale a pasear con ellos. A veces los temas no necesariamente uno tiene que integrarlo cuando ellos no nos los piden necesariamente, pero sí podemos utilizar mecanismos de cómo poder llegar a la conversación. Pero lo más importante es cuando ellos pregunten. El problema es que cuando preguntan, doctor, es que ya alguien le malinformó. Lo que pasa es que si tu niño llega todos los días del colegio y tú no le preguntas a tu niño cómo te fue hoy, qué hicieron, de qué hablaron, y muchas veces se declararon, hablamos del cuerpecito, hablamos de esto y con lo otro. ¿Y qué te dijeron de esto? Y así sucesivamente, de ahí empieza. Okay. Pero la educación con los niños empieza desde que la madre y el padre empiezan a tener el primer contacto con el niño. Cuando son prenatales, en este caso, son niños muy pequeños, simple y sencillamente el contacto con ellos, la parte afectiva Carlos, con ellos. Esto es palpitante, porque en nuestro país no le enseñan sexualidad. En las escuelas. En las escuelas los padres tampoco ocupan su rol. Y las estadísticas dicen en Estados Unidos en 2013, ya 14 están dando las estadísticas, que han podido disminuir el embarazo en la adolescencia, pues es gracias a la educación sexual. Y tenemos aquí una de las tasas más altas de América de embarazo en adolescentes. Y es precisamente porque es un tema tabú. Mira, el problema que está es que muchas veces es el mismo prejuicio que tienen los padres de que hablar de sexo temprano quiere decir como que ya van, vamos a decir, a erotizar al niño temprano, como que lo van a hacer promiscuo. Y no es así.
Eso no es así. Ahora, tenemos que tratar de siempre llevar. Fíjate que nosotros, mira, los padres, queramos o no, educamos de manera sexual. Que lo hagamos bien, que lo hagamos mal, pero lo hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? Por hacerlo bien, en este caso. Pero de una manera, si usted no habla de sexo, los niños implícitamente se dan cuenta de por qué usted no toca el tema. Y ya está educando, está mal educando en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a utilizar la herramienta. Y creo que se están dando pasos, porque ya, por ejemplo, hay escuelas, hay colegios que sí, que están empezando ya, están haciendo el trabajo. Sí. Pero el trabajo tenemos que empezarlo a hacer, tenemos que empezarlo nosotros, independientemente de que la escuela lo haga. En este caso, la escuela también tiene su parte que le corresponde a ellos. Quizá la parte muchas veces que tiene que ver con anatomía y fisiología, muchas cosas lo hacen ellos. Nosotros tenemos que tratar de abordar lo más importante. Y no hacemos nada tampoco con hablar de educación sexual si esa educación sexual no está edificada en valores. En este caso, que es en valores, qué importante. Realmente ha sido un placer tenerte con nosotros, Carlos. Permanentemente hemos perdido tiempo en ese tema. Realmente me regocija que tú dices que se está avanzando, pero el sexo en la formación familiar se ha visto siempre como una prohibición, como un tabú. Yo no sé si tú recuerdas que decían mala palabra eso. Hacer Frescura. mala palabra, ¿tú te acuerdas? Frescura. O sea, que es un atrevimiento. Así que te vamos a mantener aquí el contacto con nosotros en Síntesis Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Eres ya aceptado aquí desde hace muchísimo tiempo, pero a Luisa se le pierden los contactos. Así que muchísimas gracias. Carlos Manuel Durán, sexólogo, psicólogo, ha estado con nosotros en este fin de semana en Síntesis de Salud. Sería bueno, Reynoso, que las personas que le interesen contactar al doctor, si podría dar sus teléfonos o el centro médico donde usted ofrece sus servicios. Me puede localizar sencillamente en el 809-399-5153. 809-399-5153, 24/7, como dice. En el WhatsApp, ¿verdad que sí? WhatsApp, exactamente. Y en todas las redes también, estoy en todas las redes. Carlos Manuel Durán. Así pueden encontrarlo mismo, en las redes. Exacto. Bueno, pues terminamos la entrevista. Nos quedan muchas preguntas, como a menudo sucede, pero es que el tiempo en televisión es bastante corto. Pero tenemos ya una cita pendiente para volver aquí a entrevistar al doctor Durán sobre estos temas de sexualidad que son muy importantes, que la familia lo tenga bastante claro, Reynoso. Continuamos con Síntesis de Salud. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Bueno,
bueno, nos encontramos en la parte final ya de Síntesis de Salud. Agradecemos al doctor Durán por esas importantes herramientas que nos acaba de dar para nosotros manejar el tema de la sexualidad con nuestros hijos, que como ya sabemos, esa educación empieza desde el vientre. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que entienden que en Síntesis de Salud pueden encontrar una ayuda, como fue el caso de la joven Edelmi Rosario. Aquí anoté su nombre, que se comunicó con nosotros aquí en Frecuencias Dominicanas, porque ella tuvo una situación que se le presentó, tuvo un aborto, tenía un aborto incompleto. Pues ella se dirigió a la maternidad La Altagracia y allá en la maternidad le dijeron que no había equipos, no había nadie que la pudiera atender ante una emergencia de esa magnitud. Pues ella se comunicó aquí con nosotros en Frecuencias. Yo me comuniqué entonces con el doctor Reynoso, que está allá en la maternidad de Los Minas. Pues felizmente esa joven pudo terminar ese aborto que tenía gracias a la intervención de la maternidad de Los Minas. Así que agradecemos a la joven Edelmira por comunicarse con nosotros y nosotros darnos la oportunidad de que nosotros la pudiéramos ayudar aquí en Síntesis de Salud. Bueno, pues lamentable esta situación. Parece que ahí en esa maternidad en esta dirección hay un problema de gerencia, porque no es posible que una gente que llegue a las 7 de la mañana, me dices tú que fue a las 2:30 del día, no la atendieron porque que no había aparato para un aborto incompleto, que eso es lo más fácil del mundo. Así que llamar al Ministerio de Salud Pública, que esa maternidad que tanto queremos, parece que la gerencia no está funcionando en ese lugar, Bueno, pues finalmente Edelmi Rosario ya resolvió ese problema, que era lo que queríamos. Por algo simple. Exacto, algo simple. Sí. Pero gracias a Dios que eso no pasó a mayores, y aunque no pudo recibir los servicios en esa maternidad La Altagracia, por lo menos felizmente terminó en la maternidad de Los Minas. Así que de esta forma vamos a despedir, Reynoso, Síntesis de Salud, como todas las semanas, llevando la información actualizada en el ámbito de la salud. Así que la próxima semana nos vamos a encontrar en otra edición de Síntesis de Salud. La licenciada Luisa Ramírez, doctor Andrés Reynoso Jiménez, en esta edición por el circuito de Frecuencias Dominicanas, específicamente el canal 16. Buenas tardes.